Ok, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Espero que estén bien hoy. Bueno, hoy continuamos una serie de sermones sobre la Biblia. Y la primera semana, hace algunas semanas, 3 semanas, algo así, la primera parte de esta serie, pensamos en cómo recibimos nuestra Biblia. O es decir, de dónde viene la Biblia que tenemos hoy en día. Y cómo llegó a nuestras manos. El segundo sermón de la serie hablamos sobre las razones por las cuales creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y hoy nos enfocamos en las alegrías y los retos de leer la Biblia. Y tengo una idea para tu consideración. La vida parece diferente cuando se alimenta y cuando es impulsada por la Escritura, la Biblia. Y quiero compartir una historia. Es una historia verdadera y quiero compartirlo con ustedes para ilustrar esta idea. En un momento bajo de su vida, un escritor se llama Craig Connally del Huffington Post. No sé si conocen ese periódico, Huffington Post. Es un periódico famoso, pero solamente en línea, en la red. Pero este escritor, Craig Connally, decidió un día, en un momento bajo de su vida, un momento de desánimo, un momento de tristeza, de depresión, él decidió leer toda la Biblia. Y aún más decidió hacerlo en 100 días. Así él formó su plan para hacerlo. Y en la mayor parte leyó en el metro de Nueva York. Y lo leyó en su iPad, su tableta. Y para su sorpresa, todo tipo de cosas maravillosas le comenzaron a suceder. Y sobre todo, toda su actitud acerca de la vida cambió. Fue como mirar el mundo a través de un nuevo par de ojos. Y a veces, él dijo que la Escritura lo conmovió tanto que quería arrodillarse allí mismo en el metro. Entre de toda la gente. Y otra persona que leyó la Biblia entera por primera vez dijo esto: página tras página yo vi el sufrimiento que el pecado siempre causa y vi el llamado continuo y tierno de Dios a su pueblo, diciendo: vengan a mí, háganme su refugio, denme el corazón y no se lo den a nadie más. Alléjense del pecado y del sufrimiento y vengan a mí. Esta persona dijo: la Biblia para ellos, en la Biblia no fue un libro de reglamentos, fue una historia de amor. La Biblia tiene el poder de cambiar tu vida, pero necesitas leerla. La he leído muchas veces y sin embargo, al leerla nuevamente continúa ayudándome y me sigue desafiando también, me sigue ayudando y desafiando. Déjenme contarles algunas maneras en que la Biblia me ha ayudado y cómo la Biblia puede ayudarte a ti también. Primero, la Biblia me ha enseñado a cómo vivir correctamente. Y este es el primer punto. La Biblia me enseña a vivir correctamente. Y correctamente, si tomas notas, correctamente es la palabra para el espacio en tu folleto. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribió así. Segundo Timoteo, capítulo 3, comenzando con verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
Por ejemplo, un ejemplo de esto. Es a partir de las palabras de Cristo en la Biblia que yo aprendí sobre el perdón. Cristo nos enseña que el perdón es un aspecto de amar a nuestro prójimo. No siempre es fácil, como ustedes saben, pero es el camino hacia una vida recta. Steve Nicholson es el pastor principal de Vineyard Evanston, la congregación inglesa hablante. Y él dice que él no se dio cuenta cuán radical era el concepto del perdón hasta que él viajó al Medio Oriente. Él viajó al Medio Oriente varias veces para hacer cosas misioneras y para predicar. Y él descubrió que en el Medio Oriente la mayoría de las personas no tienen el concepto de perdonar a los que te dañan. Este concepto no es parte de la mentalidad para muchas personas allá. Y el resultado de esta falta del concepto de perdón al prójimo es un ciclo de venganza y guerra sin fin entre personas, entre familias y entre naciones. Y la Biblia está llena de instrucciones para saber cómo vivir en amor y justicia que agrade a Dios, desalojando de nosotros todo remordimientos. Bueno, la segunda manera que la Biblia me ha ayudado y que me ha desafiado todavía es así, que me ha capacitado para ayudar a otras personas. Y este es el segundo punto. La Biblia nos capacita para ayudar a otras personas. Fue por medio de leer los evangelios y Hechos, el libro Hechos en la Biblia, que yo aprendí cómo orar por otras personas, por sanación, y cómo animar a otras personas mediante el don de profecía. Es decir, cuando el Espíritu Santo me da o da a cristianos una imagen, una palabra, un verso para compartir a otra persona, para animarlo, para guiarlo, para darle algo de Dios. Es decir, fue por medio de leer la Biblia que aprendí cómo ministrar, como Jesucristo y sus apóstolos ministraron. A la misma vez, fue la Biblia que me hizo entender que el cuidado de los pobres y los necesitados es un requisito para Dios. No es algo negociable para Dios, es un requisito. Así que podrías decir que casi todas las cosas que hacemos aquí en la iglesia, en la viña de Evanston, son para ayudar a otras personas. Y este aprendizaje tiene su origen en la Biblia. El plan de servir ayudando a través de nuestra despensa comunitaria, Harvest Food Pantry, la cosecha. O los servicios de los trabajadores sociales los jueves. O nuestros grupos pequeños para hombres y mujeres, o los grupos para estudio bíblico como Cita con Dios, o el grupo de intercesión, o el ministrar por medio de oración, aquí en los servicios dominicales y en los grupos y en momentos personales entre ustedes. Todas esas cosas tienen su origen en la Biblia porque tratan de ayudar a los que necesitan algo. Necesitan algo financieramente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Así servimos y aprendimos cómo hacerlo mediante leer la Biblia, leer los evangelios, leer Hechos. Bueno, también la Biblia me corrige cuando me equivoco. Ese es el tercer punto. La Biblia me corrige cuando me equivoco. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos,
y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, si verdaderamente te metes en la Biblia, con el tiempo la Biblia va a entrarte y mostrarte alguna parte del corazón que no es como debe ser. No es como la fuerza bruta de la condenación, no es así. No, más bien es como el corte afilado y preciso del cirujano que resulta en sanación. Fue la Biblia que me mostró el pecado de omisión. Es decir, cuando no lo hago, algo que debo hacer. Miren lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. A veces cometimos pecado cuando hacemos algo malo, pero a veces hay de hacer algo bueno y no lo hacemos. Esto es pecado también. Y la Biblia nos enseña esto. La verdad es que si tú nunca has tenido la experiencia de leer la Biblia y nunca te diste cuenta de que había algo en tu vida que tenías que cambiar, entonces probablemente no has estado leyendo bastante y probablemente has estado engañándote a ti mismo. Estás perdiendo uno de los regalos más grandes de Dios para ti, que es la convicción espiritual que puede desarrollarte para ser una mejor persona. Así hay de buscar en la Biblia cosas que nos causa darnos cuenta que necesitamos cambiar. Porque todos necesitamos cambiar algo, ¿no? Desarrollar más. Bueno, otra manera en que la Biblia me ha ayudado es que me ha fortalecido en tiempos de dificultad. Y este es el cuarto punto. La Biblia me fortalece en tiempos de dificultad. Ha habido momentos en mi vida, y supongo que probablemente es la verdad para ustedes también, para cada uno de ustedes. Estos momentos en que yo no podía ver hacia el futuro, cuando yo no podía entender lo que Dios estaba haciendo y no podía pensar con claridad y tomar buenas decisiones o tomar el próximo paso. Pero en esos momentos encontré perspectiva en las páginas de la Biblia. Miren lo que dice en Salmos 119, verso 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Además, cuando me sentí derrotado o desanimado, me ayudó mucho leer sobre las luchas de aquellos que nos han precedido y cómo al final Dios gana totalmente. Esto me anima en estos momentos de dificultad. Y en momentos de dolor, o tristeza o temor, me sentí reconfortado por las palabras de la Biblia, que me hizo saber que Dios sintió mi dolor, lo mismo dolor. Y mi estrés, Él sintió este estrés. Y que estuvo cerca de mí en esos momentos difíciles. Miren lo que dice Salmos 94, comenzando con verso 18. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Hermanos, si necesitas el consuelo o la perspectiva para tu vida, o necesitas ser fortalecido, encontrarás lo que necesitas en la Biblia. Bueno, también la Biblia me ha enseñado todo que yo sé acerca de Jesucristo. Y este es el quinto punto. La Biblia me enseña acerca de Jesucristo. Todo lo que sé
acerca de Jesucristo, yo lo sé de la Biblia. Cristo es el gran tema de toda la Biblia. Toda apunta a Él, desde el principio al fin. Si realmente deseas conocer a Cristo profundamente, si deseas acercarte a Él, entonces una manera buena para hacerlo es simplemente leyendo la Biblia, leyendo más. Pero hay dificultades, ¿no? Creo que todos que han tratado de leer la Biblia con frecuencia han encontrado algunas dificultades. Si alguna vez has tratado de leer la Biblia, entonces sabes que hay retos, ¿no? O problemas a tratar. Recuerda que la Biblia es en realidad una antigua biblioteca de diferentes tipos de literatura escritas en un periodo de 1500 años en idiomas diferentes al español. Así que no debe sorprenderte que hay dificultades. Pero me he dado cuenta que las dificultades en realidad no son tan difíciles de manejar. Y hablemos de algunas de las dificultades principales. Ahora, los retos al leer la Biblia. Primero, es un reto hacer tiempo para leer la Biblia. Es un reto. Todos tendemos a estar ocupados, ¿no? Si pide a alguien, esa persona probablemente va a decir, bueno, tengo esta cosa para hacer, y esto, y esto, y esto, y esto. Y a veces personas, es una competencia, ¿no? De quién es más ocupado. Todos tendemos a estar ocupados. Aun cuando no estamos ocupados, todavía tenemos una variedad de distracciones y maneras de pasar nuestro tiempo. Así que tienes que darle prioridad. La mejor manera es escoger un pequeño bloque de tiempo. Por ejemplo, solamente 15 minutos. Más o menos algo así, 15 minutos. Y escoger ese bloque de tiempo que es lo mismo casi todos los días cuando se puede leer la Biblia sin interrupción. Si viajas en el tren o en el autobús para ir al trabajo, algo así, y es algo que haces regularmente, pues el viaje es un buen momento para leer la Biblia. Yo tuve el tren, montaba el tren para ir al centro para 18 años. Y para mí fue un momento genial porque nadie me molestó. Pues sí, personas me molestaban, pero pude enfocarme para un tiempo, 20 minutos, 30 minutos y leer la Biblia. Y fue bien, fue un momento bueno para mí, para 18 años. O quizás, como yo hoy en día, manejas el carro cada día. En este caso, puede conseguir la Biblia en CD. O quizás en tu teléfono, una Biblia leída en voz alta. Y así puede escuchar mientras conduces el carro. O tal vez durante la hora de tu almuerzo es un buen momento para ti quizás. O tal vez justo antes de acostarte sería mejor para ti. El punto es no hacerlo algo demasiado duro, porque es difícil formar un hábito si es tan difícil hacer. Puedes leer 15 minutos todos los días, por lo que puede convertirse en un hábito. Consigue la Biblia en tu teléfono o en tableta si usas una tableta. Esto te lo va a hacerlo más fácil. En lugar de constantemente chequear Facebook o WhatsApp o algo así, o cualquier tipo de medios sociales que usas, toma algunos de estos momentos para leer la Biblia. Nada va a cambiar mucho en estos 15 minutos, ¿no? No importa, nadie va a curar el cáncer y poner un post en Facebook, ¿ok? En estos 15 minutos. Puede tomar 15 minutos y leer y no chequear. Bueno, otro reto es que la Biblia puede parecerte antiguo o desactualizado.
Así es el segundo punto bajo los retos. La Biblia puede parecerte antigua o desactualizado. A veces es solo una función de la traducción. Hay que obtener una buena traducción que utiliza un lenguaje moderno para quitar este obstáculo del idioma. A propósito, distribuimos Biblias en idioma moderno gratis aquí en la iglesia. Así, si no tienes una Biblia en la casa en idioma moderno, habla con un ujier o con los pastores o un líder, alguien así. Tenemos Biblias, están ahí en esa mesa, agarra una para la familia, porque queremos que todos tienen una Biblia en idioma moderno para que pueda entender lo que lees. No vale la pena leer como es Shakespeare, algo así en La Reina Valera, o como se dice, es como leer Don Quijote, ¿no? Leer la Biblia. No vale la pena. Hay versiones, traducciones en idioma moderno y hay de utilizarlos, aprovecharlos. Ok. Bueno. Luego, hay que recordar, cuando piensas que quizás la Biblia es desactualizado, hay que recordar que mientras que el escenario de la Biblia es el mundo antiguo, todavía el sujeto de todos los libros de la Biblia todo es muy, muy moderno. Es decir, que la Biblia es todo acerca de temas como quiénes somos y lo que es el propósito de mi vida y de dónde venimos y cómo llegó a existir el mundo y cómo podemos ser personas mejores. No hay nada viejo acerca de estos temas, ¿no? Bueno, cuando lees, si quieres pasar las genealogías familiares que están página tras página de genealogía, entiendo, está bien si quieres pásalas. Pero si realmente te metes en ella, pronto vas a ver que muchas de las historias, incluso las genealogías, son un poco como una telenovela. Son como, ¿él fue el padre de fulano? ¡Qué escandaloso! Hay muchas cosas así, ¿no? Y cuando lees las genealogías, aprendes cosas interesantes. Bueno, o si llegas a los detalles de construcción en Éxodo o Levítico, pues puedes pasar a otra parte, porque a veces es difícil seguir entre todos estos detalles de la construcción. Pero aún mejor de pasarlas es conseguir un dibujo que alguien dibujó sobre el diseño descrito en la Biblia para ver qué construyeron mientras lees. Vas a entenderlo mucho mejor si puedes mirar un dibujo así. Bueno, otro reto de leer la Biblia es que hay partes difíciles de entender. Y soy sincero de admitir que hay algunas partes de la Biblia que encuentro difícil de entender. Por eso, está bien si hay algunas partes que tú no entiendes también. Si Dios es realmente Dios, entonces no deberías ser capaz de entender todo sobre Él y su palabra. Si piensas que entiendes todo acerca de Dios, entonces es probable que has inventado tu propio Dios, que no es el Dios verdadero, porque Dios es tan grande, es mucho más grande que podemos entender. También a veces es difícil entender la mentalidad de la Biblia. Un hombre se llama Brian Sand, escribió sobre esta dificultad de entender la mentalidad de la Biblia. Él escribió lo siguiente: tengo un problema cuando trato de entender la Biblia. Mi vida es similar a un egipcio anciano, o un babilonio cómodo, o a un romano en su villa. Y esto es mi problema. Trato de leer la Biblia por todo su valor, pero no soy un esclavo hebreo sufriendo en Egipto. No soy un judío derrotado y deportado a Babilonia.
No soy un judío del primer siglo viviendo bajo la opresión y ocupación del Imperio Romano. Hoy en día vivo en un país que es la superpotencia en el mundo. Vivo entre los conquistadores, no entre los conquistados. Vivo en el imperio moderno, los Estados Unidos. Pero quiero leer la Biblia y creo que la Biblia habla a mí. Así este es un problema. Y Brian Sands sigue así. Dijo, una de las cosas más notables acerca de la Biblia es que en ella encontramos la narración contada desde la perspectiva de los pobres, de los oprimidos, los esclavos, los vencidos, los ocupados y los derrotados. Si podemos mantener esta idea en nuestras cabezas cuando leemos la Biblia, de la mentalidad de la Biblia va a ser más entendible a nosotros. Es un libro acerca de las personas que en su mayoría no están en el poder y no son los dominantes y no son los ricos. En el próximo sermón de esta serie hablamos más sobre cómo interpretar la Biblia. Pero algo importante notar es importante notar que muchas veces nos ayuda a comprender el mensaje de la Biblia si averiguamos el contexto de la parte que se lee. Y también nos ayuda cuando pedimos a Dios nos ayude a entender para que podamos ponernos en esa mentalidad de los escritores de la Biblia. Bueno, otro reto de leer la Biblia es que muchas veces lo que la Biblia dice nos molesta o nos sorpresa. Una de las cosas que me pasa de vez en cuando es que si estoy leyendo a lo largo y luego la Biblia dice algo que me parece completamente inesperado o fuera de lugar y digo, ¿por qué dice esto? No esperaba esto. Y cuando algo así pasa, me gusta pararme y estudiar esta parte un poquito más. Vuelvo a leer la parte y pregunto, ¿qué pasa aquí realmente? Me gusta cuando esta pasa porque casi siempre aprendo algo interesante. Y a veces lo que dice la Biblia me molesta porque simplemente no me gusta. No quiero oírlo. Cuando estoy herido o enojado, no quiero oír hablar de ama a tus enemigos o perdonar a los que te ofenden. O cuando tengo miedo por mi futuro, algo así, o de mis finanzas. No quiero oír hablar de los beneficios de la generosidad. Cuando yo realmente quiero algo. No me gusta oír hablar del pecado, de la codicia. Pero por supuesto, eso es exactamente lo que necesito oír. La Biblia simplemente no me deja en paz en estos momentos. Y a veces tengo que aprender otra vez a confiar en Dios y en su palabra en lugar de confiar en mis propias palabras, mis propias ideas. En Proverbios 3:5 dice así, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Necesitamos recordar que la Biblia debe juzgarnos. No debemos juzgar a la Biblia. A veces que tenemos esto al revés. Queremos juzgar a la Biblia, pero la realidad es que la Biblia debe juzgar a nosotros. Dios es el estándar, no nosotros, no yo. Dios es el juez, yo no soy el juez. Y si la Biblia nunca te molesta, entonces tal vez has creado tu propio Dios y solo estás leyendo las partes que se encajan al Dios que has creado para ti mismo. Bueno, otro reto de leer la Biblia es que algunas partes parecen escandalosamente inaceptables. Muchas personas leen algunos de los pasajes sobre las guerras de la antigua Israel y son sorprendidos cuando leen algo como mataron a todo ser viviente o mataron a todos los hombres, mujeres y niños. Suena como genocidio, ¿no? Suena como si literalmente fueron masacrados todos en ciertos lugares, incluso los no combatientes.
Y por supuesto, eso era la norma en esa época. Cosas así pasaron. Y podrías decir que el método de Israel a la guerra verdaderamente era mucho más humano que cualquier otra nación en este momento. Pero cuando excavas un poco más profundo, los supuestamente genocidios aparentemente nunca sucedieron. Si lees toda la historia en la Biblia, si continúas leyendo, notas que la Biblia dice en un capítulo que aniquilaron por completo un cierto grupo de personas, pero luego esas mismas personas de esa tribu, esa nación, todavía están alrededor y sigue causando problemas. Así que tal vez no fueron aniquilados después de todo. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede decir que aniquilaron a todos, pero luego estas mismas personas causan problemas después? Los eruditos y académicos cristianos del Antiguo Testamento nos explican que hubo un formulario estándar de hipérbole, es decir, un tipo de exageración muy común en el Medio Oriente durante esa época. Así, cuando un rey en esa época, en el Medio Oriente, obtenía una victoria sobre sus enemigos, lo que él diría es: yo les limpié completamente de la faz de la tierra, o yo destruí todo hombre pasado, mujer y niño. Pero por lo general lo que realmente ocurrió fue que algunos soldados fueron muertos. Y todos de esa época entendieron este concepto. Es una hipérbole estándar de esa época. Es como si dijera: Barcelona aniquiló al Real Madrid la vez pasada. No significa que literalmente mataron a todo el equipo de Real Madrid. Neymar y Messi no asesinaron a Cristiano Ronaldo. Y así las mujeres dicen: gloria a Dios. Solo significa que fue una gran victoria del Barça. El mismo formulario aplica a muchos de los pasajes supuestamente chocantes en el Antiguo Testamento. Resulta que la ley de Moisés era mucho más humana y más justa de cualquier otro sistema legal en esa época, pero también fue diseñada para mejorarse como personas. Ellos comprenderían más del mandato de un amoroso Dios. Si pasajes así te molestan o causan problemas para ti cuando tratas de leer la Biblia, hay algunos libros escritos por académicos cristianos que pueden ayudarte y podemos recomendarte algunos si quieres. En esencia, estos libros explican en maneras bien estudiadas lo que verdaderamente pasa en estos pasajes y estos pasajes difíciles y por qué están allí, qué es el contexto. Ok, y finalmente, otro reto de leer la Biblia es que hacerlo es mucho más difícil que escucharlo. Al leer la Biblia, hacerlo es mucho más difícil que escucharlo. En Santiago 1:22 dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La mayor parte de la Biblia está destinado a ser puesto en práctica. Es más bien un libro de cocina para la vida que podemos utilizar cotidianamente. Como usa un libro de cocina para preparar la comida, puede usar la Biblia como libro de cocina para la vida cotidianamente. Es más así que un tratado académico para ser estudiado y archivado en un estante. La intención de Dios es que llevamos la Biblia a la práctica diariamente. Esto es la parte más difícil de todo. A menudo tengo la intención de hacer más de lo que realmente hago. ¿Y tú? ¿Tienes la misma experiencia? Bueno, creo que podemos seguir trabajando en esta área. Y poco a poco, año tras año, podemos crecer, podemos desarrollarnos, cambiando nuestras malas intenciones en buenas obras y buenos hábitos. ¿Ok?
Bueno, dije la vez pasada que no puedes tener una relación saludable con Cristo a largo plazo a menos que confíes en toda la Biblia. Esta semana quiero añadir que no se puede ni siquiera hacerlo hasta que hayas comenzado a leer la Biblia. Así que me gustaría darles un desafío. Si ya no tienes el hábito regular de leer la Biblia, te pido que hagas un compromiso contigo mismo hoy para empezar. Puedes empezar poco a poco, pero haz un comienzo. Si lo haces, es muy probable que cambie tu vida. Bueno, esto es todo por hoy. Déjanos concluir con una oración y luego todos estarán despedidos. Ok. Señor, gracias por tu amor. Gracias por darnos la Biblia y por hablar a nosotros mediante la Biblia. Danos la disciplina personal, la disciplina interior, organizar nuestras vidas y dar prioridad a leer la Biblia para recibir tu voz, tu sabiduría, tu palabra para nosotros. Guíanos y que cada persona aquí recibe la bendición como un río que fluye en el corazón de leer la Biblia esta semana. Que tu espíritu cae sobre cada persona aquí. En el nombre de Cristo oro. Amén. Gracias por venir. Es todo por hoy.